Abramos el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 17 al 24. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Vamos a pedir la ayuda al Señor. Señor Dios, Padre, queremos encomendarnos en esta hora para rogarte que nos ayudes, pues vamos a abrir tus escrituras, tu palabra, y necesitamos que tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento, para que podamos ver claramente lo que las enseñanzas aquí en este pasaje, lo que tú quieres tratar con nosotros, aquello que tú estás tratando con la viuda y con Elías. Enséñanoslo, Señor, para que nosotros podamos abrazarlo, recibirlo, no solamente en la mente, sino en nuestro corazón, y podamos ser bendecidos y prosperados espiritualmente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Estamos en este tiempo de la historia de Israel, cuando se estaba produciendo un tremendo conflicto social, moral y espiritual. Este pueblo le había dado la espalda a su libertador y redentor y se había vuelto a Baal, pero Dios no los había dejado todavía. Ellos habían dejado entrar a cientos de falsos profetas, a los cuales escuchaban y sembraban la mala semilla por todo lugar. Pero Dios estaba preparando a uno de sus profetas en la sombra de todo este conflicto que se estaba desarrollando. Este profeta vindicaría y daría a conocer delante de todo el pueblo que Jehová era el Dios de Israel y no Baal. Y sería el instrumento por medio del cual Dios manifestaría su poder ante todo el pueblo, su gloria y poder. Pero antes de eso tenía que tratar con él, con el profeta. Y este trato de Dios con Elías durante estos 3 años, periodo de vida que abarca solamente este capítulo 17 y ha quedado registrado en las Escrituras, tiene el propósito para que nosotros seamos enseñados, redargüidos, corregidos e instruidos, para que también seamos perfeccionados como Elías y de esa manera preparados para toda buena obra. Así entonces el relato que se recoge en las Escrituras del trato de Dios con Elías para prepararlo, resulta que, considerado adecuadamente por nosotros, hace que Dios haga con nosotros lo mismo que Él hizo con el profeta. Perfeccionarnos para que seamos los hombres y mujeres que en este tiempo podamos dar a conocer la gloria y las virtudes de este Dios, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dentro del relato de la vida de Elías, bajo el cuidado y sustento de esta mujer, vimos cómo esta viuda le fue dada la vida espiritual, cómo pasó de estar sin Dios y sin esperanza a abrazar la palabra de Dios que le había enviado por medio del profeta para salvación. Veamos hoy una lección acerca de la oración de Elías.
esa oración de la cual se nos dice que es ferviente y eficaz ante Dios, la cual a Dios le agrada y contesta. Esta es la clase de oración que se narra aquí. En el Nuevo Testamento se nos dice en Santiago 5, versículos 16 y 17, que él oraba, el profeta, y oraba con una oración que era ferviente y una clase de oración que es eficaz. Y allí leemos: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice Santiago, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esa es la oración que puede mucho. Es decir, es la clase de oración que Dios escucha y toma en cuenta y contesta. Esa es de las grandes enseñanzas de este pasaje de Primera de Reyes, a la que nosotros no podemos faltar. Es obligatorio matricularnos en este curso. Tenemos que ir a la escuela de la oración. Si no, no podremos ir a ningún sitio en la vida espiritual. Igual que si no sabemos leer, si no sabemos escribir, sumar y restar, apenas iremos a algún sitio en esta vida, pues todo está constituido sobre esta base. Así en la vida espiritual. Si no vamos a la escuela de oración, no podremos avanzar y progresar en la vida espiritual. Por eso podríamos afirmar que la clase de vida que llevó Elías cuando estaba con la viuda, esa vida recta e irreprensible, que fue uno de esos elementos que provocó que esa mujer que no lo conocía lo llamase varón de Dios, esa clase de vida que le permitió ser todo un instrumento en las manos de Dios para traer a la fe a esta mujer, que pudo afrontar los problemas que le vinieron por la providencia de Dios, toda esa vida estaba sostenida sobre lo único que se puede sostener una vida así, sobre una práctica consistente de oración eficaz, esa oración que puede mucho. Esto fue lo que le dio a él ser esa clase de hombre que fue en su estancia allí. Es aquí donde estaba la fuente de su vida de piedad y utilidad. No nos dice este texto que él llevase una vida de oración correcta y ejemplar. No nos lo dice el capítulo. Pero esta es la enseñanza en las Escrituras. Se nos dice con frecuencia que la oración tiene que ser algo constante, una práctica instalada en nuestra vida. Pues esto es lo básico para que todo lo demás en nuestra vida espiritual esté firme. Como así se nos enseña en Efesios 6:18. Se nos enseña allí que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y en los versículos anteriores, Pablo habla de verdades y doctrinas, versículos del 14 al 17, que nos habla: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí se refiere Pablo a verdades que tenemos que mantener, pero no como verdades muertas en la cabeza, que no te mueven a nada, sino verdades que nos llevan a adorar, confiar y servir a Dios. Estas verdades no se podrán tener de esta forma sino por la oración, orando en todo tiempo. Por eso en Primera de Tesalonicenses, Pablo también exhortó: orad sin cesar. Este orar sin cesar es aprender a vivir siempre con Dios, a traer a Dios todas tus situaciones. Es incluir en tu vida la oración como algo permanente. En Lucas 18:1 el Señor Jesucristo enseñó la necesidad de orar siempre
y no desmayar. Y te lo dice a ti, y me lo dice a mí, y nos lo dice por la vida que estamos viviendo. No pone un supuesto de vida determinada, sino precisamente por la vida que nosotros vivimos, es que nosotros necesitamos oír lo que aquí dice Cristo. ¿Por qué? Porque si desmayamos en la oración, desmayamos en la vida espiritual. No se puede sostener la vida espiritual. Pero ¿qué nos enseña el pasaje de Primera de Reyes 17 acerca de la oración? Pues miren allí en nuestro texto, la oración de Elías está recogida en los versículos 20 y 21. Allí dice: y clamando a Jehová, dijo Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el versículo 22 es el resultado de esa oración. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Leyendo esto aislado, hermanos, no podemos sacar la idea de la enseñanza que nos podía dar, sino que hay que meterlo dentro de todo el cuadro de la vida de Elías que se nos da en estos capítulos. No podemos llegar hasta el monte Carmelo si antes no pasamos por el arroyo de Querit y por Sarepta de Sidón. De igual manera, no podríamos sacar las lecciones de la vida de oración de Elías con subir las escaleras con él para meternos en el aposento alto y ver lo que hace allí, cómo ora. Hay todo un contexto en la vida de Elías que hacía que él orara de una forma eficaz y fervientemente, según nos dice Santiago. Hay algunos elementos de la vida de Elías que le llevaban a ser un hombre de oración según estas características, y es lo que vamos a ver en esta mañana. El contexto de la vida de una oración eficaz que prevalece. Y la primera es la familiaridad con el trono de la gracia. La segunda es la pureza de corazón y vida. Y la tercera, un principio de amor sin egoísmo. Estas son características esenciales para poder que nuestras oraciones sean eficaces, como la oración eficaz de Elías. La primera característica, la familiaridad con el trono de la gracia. ¿Cómo pudo Elías, en medio de esa providencia oscura, dura y triste de parte de Dios para con la familia donde vivía, la de la muerte del hijo, con unas acusaciones fuertes de la mujer sobre él, responsabilizándolo de los males que estaba sintiendo y pasando en la casa, y él decir en el versículo 19, dame acá a tu hijo? No era la primera vez que se ponía a orar Elías. En 2 ocasiones concretas se nos dice la oración de Elías, además de aquí. Una de ellas es en el Monte Carmelo, en el capítulo 18, versículos 36 y 37, cuando él ora allí. Otra ocasión es en el versículo 42 del capítulo 18, donde nos dice: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Pero nadie ora así cuando lo hace por primera vez, de la manera que nos es descrita según el capítulo 17, versículos 20-21. Esta clase de oración que hizo Elías es el fruto de haber asistido a la escuela de oración y haberse licenciado en ella. Es decir, pasó por todos los ciclos. La educación infantil, después fue a la ESO, al instituto y luego a la universidad. Y ahí vemos a un hombre experimentado que sabía muy bien lo que era ir al trono de la gracia. Recordar lo que dijo Santiago 5, versículo 17, que cuando llegó ante Acab, ya él tenía una vida de oración. Había orado para que no lloviese y por eso no llovió.
Él estaba familiarizado con el trono de la gracia. Él estaba familiarizado ya con la oración. Pues ahora aquí vemos a un hombre en oración ante Dios, que creía en Dios en cuanto a algo que no se había realizado nunca hasta entonces en la historia de la humanidad. Que alguien orara a Dios por un muerto, pidiendo a Dios que lo resucite. Jamás nadie había pedido algo así. No había pasado nada igual. Elías no tenía ejemplo ni referencia de ninguna clase anterior a él para atreverse a pedir tal cosa. Y ahí está orando a Dios que resucite a un muerto. Así que lo vemos orando que no llueva y no llovió. Lo vemos luego orando para que Dios resucite a un muerto y Dios oyó semejante oración. Luego lo vemos orando para que caiga fuego del cielo en el Monte Carmelo y así pasó. Y luego lo vemos orando para que llueva y Dios contestó su oración y después de 3 años volvió a llover. Definitivamente este hombre que está ahí orando había pasado por la escuela de la oración y sabía lo que era estar y tener familiaridad con el trono de la gracia. Por eso podía orar así. Esto nos lo da a entender él mismo cuando se dirigió a Acab, en el capítulo 17, versículo 1, ante cuya presencia estoy, como que andaba frecuentemente ante la presencia de Dios. Además, en el arroyo de Querit, retirado en la soledad en aquel desierto, puesto por Dios allí, no podía relacionarse con otros, sino con Dios. Este arroyo fue toda una enseñanza para que buscara la comunión con Dios, ya que no podía tener otra compañía más. Así que para Elías, eso de orar fervientemente y de forma eficaz no era algo raro, como decía Santiago, sino que era que había llegado a ser su forma de orar. Ahora bien, el punto que estoy intentando destacar es que la oración, como las otras gracias de la vida espiritual, se cultivan y se desarrollan y se consolidan con el uso. El arte de la oración se desarrolla a medida que se practica. Mientras más practiquemos la oración, mejor oraremos. Más sentido le encontraremos y descubriremos que nos será más fácil hacerlo. Y la traeremos cada día a nuestra vida, aunque tengamos muchas cosas que hacer. Pero mientras menos la practiquemos, más nos costará hacerlo. Más nos costará orar. Más disculpas encontraremos para dejarla de hoy para mañana. Menos útil la veremos. Menos importancia le daremos. Y menos recurriremos a ella. Dios no nos da este capítulo de oración de repente caído del cielo, viviendo de cualquier forma y manera, estimando la oración como algo sin mucha importancia, que más o menos es igual hacerla que no hacerla, y que de repente Dios te da el que ores como oraba Elías aquí. No va a ser así. Esto se va desarrollando y se va cultivando con el hábito. Esto es una gracia en la que debemos crecer. En Lucas 11, versículo 1, la petición de los discípulos viendo la oración del Señor y su práctica habitual y cómo lo hacía, quieren ir a la escuela de la oración y le piden al Maestro que les enseñe a orar. Pues esa oración que es eficaz y ferviente está sujeta al desarrollo y al crecimiento. Y se aprende por la práctica y el uso. Es significativo para ver qué familiaridad tenemos en cuanto a ir al trono de la gracia y examinarnos a nosotros mismos seriamente. ¿Cómo reaccionamos y qué hacemos ante las adversidades que visitan nuestra vida? Observar la diferencia entre la viuda y Elías ante el mismo suceso. La viuda empezó a repartir culpas de su desventura, a desahogarse hablando contra el varón de Dios,
levantando contienda, quitando el freno de su boca. Ahí ella se olvidó completamente de la vasija de aceite y de la tinaja de la harina. Se olvidó completamente de cómo fue sustentada todo ese tiempo. Se le olvidó a dónde se dirigía cuando la encontró Elías aquel día en la puerta de la ciudad. Se le olvidó quién era Elías. Pero en cambio Elías subió y se fue al trono de la gracia. ¿Qué forma más distinta de ver y de reaccionar ante las adversidades? ¿Cómo reaccionas tú ante las adversidades que te visitan? Tratemos de recordar, pues eso nos indicará si visitamos ese lugar con frecuencia o no. Esto es algo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Si queremos verdaderamente orar, que nuestra oración sea eficaz. Trata de recordar si visitas ese lugar con frecuencia o no. Cuando vienen las duras adversidades enviadas por la providencia de Dios a tu vida para probarte, ¿qué haces? ¿A quién acudes? ¿Empiezas a buscar culpables a izquierda y a derecha? ¿A prorrumpir en quejas? ¿A amarguras en disputas? ¿A ver solamente la mano del hombre? Si reaccionamos así, entonces somos como la viuda, que no conocía el lugar que se llama el trono de la gracia. Y no digo que a lo mejor hasta orara ella también en ciertos momentos. Así nosotros podemos orar cada día y orar en ciertos momentos, pero no estar familiarizados con el trono de la gracia. Miren ante esa providencia dura de Dios cómo hizo Elías. Dame acá a tu hijo. Y lo llevó al aposento donde él estaba, como diciendo, voy con tu hijo a un lugar donde yo con frecuencia estoy, un lugar muy especial, que veo que no conoces, pero que yo conozco muy bien, donde Dios enjuga siempre mis lágrimas y donde soy oído por el Todopoderoso y alcanzo misericordia y gracia para el oportuno socorro. Esta mujer nada sabía de eso. Por esa razón reaccionaba así. Pero Elías, que lo conocía muy bien, sabía dónde ir ante este terrible suceso. ¿Vas tú a ese lugar? ¿Te acercas con frecuencia al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro? Es muy probable que hayamos leído y oído que existe ese lugar, el trono de la gracia, que lo sepas de memoria, porque lo has leído y lo has oído en muchas ocasiones. Pero ¿vas tú a él? Si no vas a menudo, ¿tampoco vale para ti la presencia de Jesucristo que entregó su vida para que pudieras entrar ahí? ¿Tampoco es el poder y la sabiduría de Dios que en lugar de ir a ese lugar para buscar estas gracias, te entregues a tus pasiones y reacciones mundanas ante las adversidades o busque ayuda en tus semejantes? No podemos llegar a orar esta oración eficaz, ferviente y que prevalece si no nos disciplinamos para traer esta clase de oración a nuestra vida. ¿Cómo nuestra oración puede llegar a ser eficaz y ferviente si no empezamos a hacerlo? Consideren que Elías no empezó con ventaja. No era un hombre que estuviera hecho de un material especial diferente al nuestro. Santiago nos lo recuerda muy bien, que él no partió con cierta ventaja, sino desde el mismo sitio donde estamos nosotros. Él era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y hoy lo hemos leído, cómo él cayó en esa depresión, que pidió la muerte. Pero este hombre se apuntó y empezó a ir a la escuela de la oración. Y ahí asistía
todas las semanas. Y tuvo que aprender esa clase de oración luchando con los mismos impedimentos que tú y yo tenemos que luchar. Pero se disciplinó para hacerlo y aprenderlo. Dios nos ayudará de una forma o de otra, poniéndonos quien nos aliente, o a alguien de ejemplo, o llevándonos a situaciones donde la tengamos que usar. Pero establécelo. Es necesario traerlo a nuestra vida, matricularnos en la escuela de oración y seguir ahí hasta que aprendamos la oración que es eficaz y ferviente. Esa es la primera característica, la familiaridad con el trono de la gracia. La segunda, la pureza de corazón y vida. Observen en Santiago 5, 16, 17 la afirmación hecha acerca de la oración, que luego es ejemplificada en el versículo 17, y lo que dice es que la oración eficaz del justo es la que puede mucho. Pero fíjense en ese detalle, la oración, pero del justo, es la que puede mucho, del justo. Y eso fue Elías, ejemplo. Este es otro elemento que hacía que la oración de Elías fuera como fue, porque él era un hombre justo. Aunque tenía pasiones como las nuestras, había avanzado en la santificación. Y esto es lo que había visto esta viuda de él en su casa. Por eso lo llamaba varón de Dios. Pues en su casa estaba viendo cómo es un hombre que en verdad la palabra de Dios tiene peso en su vida. Y le movía a conducirse de una manera concreta. Y a afrontar los problemas de cierta manera. Y eso lo vio la viuda. La oración de un hombre justo es la oración eficaz. Y este hombre justo vivió así en la casa, en medio de esa familia. No podemos separar la vida de rectitud en la familia de la oración eficaz que prevalece. El hombre y la mujer que vive bien ahí, orará bien. Y el hombre y la mujer que ora bien es porque vive bien. Y estos son compañeros inseparables. Uno alimenta al otro. Amados, dice Juan en su primera carta, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Complacer a Dios en nuestra vida según su voluntad es lo que se pone como requisito para que recibamos de Dios las cosas que pedimos. Eso lo está enseñando Juan. ¿Por qué lo recibimos? Porque guardamos sus mandamientos. Consideren también esto afirmado, pero más directamente en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, donde allí el apóstol Pedro exhorta a los maridos: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y luego en Efesios, Pablo, a las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Los estorbos que vienen en la oración y se levantan para que nos veamos impedidos son porque no vivimos correctamente en el hogar con la familia. Es lo que nos están enseñando aquí. Es inútil tratar de tener oración eficaz teniendo una conciencia manchada con la desobediencia. Nosotros podemos orar con una conciencia manchada por la desobediencia.
y ponernos a hablar y luego retirarnos. Pero esa no es la oración de la que se está hablando aquí. La oración eficaz y ferviente que puede mucho. No es la oración que habla Santiago. Más bien será una clase de oración rutinaria, sin mucha confianza, pues la oración ferviente solo puede salir de una conciencia que no está manchada, que se está lavando en la sangre de Cristo por el arrepentimiento y que no está en controversia con Dios, sino que busca someterse y hacer su voluntad. Miremoslo en el Salmo 24, si van ahí un momento. Versículos 3 y 4. Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Elías fue a ese mismo sitio cuando subió a ese aposento con el niño. No fue solamente a un lugar tranquilo de la casa, sino subió al monte de Dios, al lugar santo. Y ahí pudo entrar, pues su vida concordaba con lo que dice en el versículo 4. Pues se puede ir a ese lugar y entrar en él solo de esa forma, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Y por eso Elías podía estar ahí y podía pedir esas cosas a Dios. Y ahí pudo entrar, porque Elías concordaba con eso del versículo 4, y poder recibir de parte de Dios lo que leemos en el versículo 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Con lo cual, no podemos separar los versículos 3 y 5 del versículo 4. Aquí es donde puede estar otro de los grandes problemas en alguno de nosotros. ¿Por qué no podemos orar mejor? ¿Por qué no aprendemos a orar mejor? ¿Por qué nuestra oración no llega a ser esa oración ferviente y eficaz que puede mucho ante el trono de la gracia? Pues porque no hemos aprendido quizás a vivir mejor. Si vivimos siempre igual, oraremos siempre igual. ¿Qué clase de manos llevamos al monte de Dios? Si hemos estado haciendo lo incorrecto, si no hemos andado en el camino que Dios nos ha indicado, esto nos impide entrar a ese lugar y permanecer allí con una conciencia limpia y poder pedir a Dios las cosas que Él quiere darnos, pero por nuestra conciencia manchada no podemos pedir eso. No podemos estar allí y permanecer allí delante de Dios. ¿O con qué labio hablaremos a Dios? ¿Con unos labios que lo hemos prestado al mundo para hablar a su manera? ¿O unos labios que han salido crítica, ira, contienda, maledicencia, gritería? Nosotros nos presentamos delante de Dios así, y así queremos permanecer. Pero con esos labios queremos hablar a Dios fervientemente. ¿Podremos sostenernos ante Dios así? Fijaos que aquel que lo emplee para esto nunca podrá orar así a Dios. ¿Qué hemos de hacer primero? Pues primeramente limpiar nuestros labios y no prestarlos a eso, para poder orar la oración eficaz y ferviente.
Así es como oraba Elías. Y así es como él podía estar y entrar y permanecer en el trono de la gracia y poder pedir esas cosas. La tercera y última característica es un principio de amor sin egoísmo. Este es el otro elemento que vemos en la vida de Elías cuando fue acusado y señalado por esta mujer como autor de los males que ella estaba sufriendo por dentro y por fuera. En el versículo 18, y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Estaba acusando a Elías, como que él era el responsable de la muerte de su hijo. Y Elías no empezó a defenderse, a ponerse en el mismo plano de ella o a decirle que él era el varón de Dios que había hecho lo recto y a recriminarle lo que ella debía haber hecho, sino dijo: dame acá a tu hijo. Es decir, esto es una oración de intercesión. El hombre que ora con esa oración eficaz es uno que tiene una medida de amor sin egoísmo, que de buen ánimo y con sincera disposición puede tomar asuntos de otros y hacerlos suyos, para llevarlos delante de Dios, para buscar la gracia y la misericordia de Dios. Para orar fervientemente hay que tener en alguna medida el espíritu del buen samaritano que ayer el Señor nos enseñó en Lucas 10, el cual puso a su cuenta la necesidad del otro. Se siente cargado y toma como su necesidad la del otro. Que la necesidad del hermano le importa tanto como la suya propia y la lleva ante Dios como si fuera la suya. Miren cómo oró Elías por el hijo de la viuda. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Creen que podría haber orado más fervientemente y sinceramente Elías si el que tuviera en sus brazos hubiera sido su propio hijo? Pues creo que no. Ahí lo vemos tomando como suyo a un niño muerto, llevándolo ante el trono de la gracia y suplicando a Dios que lo resucite. No era su hijo, pero oraba como si lo fuera. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tú o yo cogimos la necesidad o situación de otro y la pusimos sobre nuestros hombros y fuimos al trono de la gracia como si fueran nuestras necesidades? ¿Cuándo fue la última vez que nos pusimos en lugar de otro para suplicar la gracia y la misericordia de Dios sobre él, como si fuera por nosotros mismos? ¿Cuándo pusimos al otro en lo profundo de nuestro corazón para interceder como si fuera por nosotros mismos? ¿Cuándo fue la última vez? Pues yo tengo que hacer esfuerzos para recordarlo. Hemos de preguntarnos, ¿sabemos lo que es eso? A la luz de lo que estamos enseñando, o sea, aprendiendo. ¿Sabemos lo que es eso? Es muy probable que alguno de nosotros nunca hayamos orado así. Poniendo la necesidad del otro sobre nosotros y yendo al trono de la gracia como si fuese nuestra propia necesidad. Esto es fruto del amor. Si no hemos aprendido lo que es esto, estaremos muy imposibilitados para orar como Santiago nos dice. Tenemos que aprender
que haber aprendido del Señor lo que dice en 1 Tesalonicenses 3:12 para orar como oró Elías, como él lo hacía. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Esto es lo que ha aprendido todo hombre o mujer que ha sido un verdadero instrumento de Dios en el tiempo en el que vivió, así como Elías. Y esto es lo que tenemos que aprender nosotros para poder ser instrumento de salvación y edificación en nuestro tiempo, si realmente queremos ser instrumento de Dios. Estos son 3 principios indispensables que nos llevan a orar esa oración eficaz y ferviente. Si no conozco en mi vida lo que es esa clase de oración, tengo que mirar en cuál o en cuánto de estos 3 principios estoy fallando. Si no estoy frecuentando el trono de la gracia. Si tengo una conciencia manchada porque estoy fallando. En la vida familiar. En mi relación con los demás, con mis palabras y mi conducta. O si el egoísmo es lo que me envuelve y no el amor a los hermanos. ¿Por qué no podemos orar así? ¿Por qué no podemos orar fervientemente? Pues quizás aquí está la respuesta. Dios quiera que seamos sinceros ante Él y tratemos con ello y arreglemos eso que falla y nos impide orar como debemos. Pues si no aprendemos a orar así, si no vamos a la escuela de oración, ¿a dónde iremos? ¿A dónde llegaremos? Cuando tengamos que enfrentar dificultades personales, ¿a quién recurriremos? Desde luego no donde llegó Elías. No nos hagamos ilusiones con lograr algo en la vida espiritual, pues como en Elías, así en nosotros, nuestra vida depende de nuestra relación con Dios en oración. Si esto desmaya, desmaya el vigor, la vitalidad y el poder. Tenemos este ejemplo de Elías, pero tenemos un ejemplo supremo, el de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él estaba familiarizado con la comunión con Dios su Padre, frecuentemente acudiendo a orar en la presencia del Padre, en secreto y públicamente delante de sus discípulos, pero sobre todo en secreto. Era algo frecuente en Él, pues la obra que le fue encomendada requería que dependiese totalmente de su Dios. Consideren cómo era su vida, cómo se comportaba, cómo afrontaba las dificultades. Nadie pudo acusarle de ningún pecado. Cristo pudo decir con confianza y seguridad, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y consideren el principio que le movía a orar y a tomar las cargas de su pueblo, el amor. Oró por sus enemigos y oró por los suyos. Y Cristo es el ejemplo supremo y perfecto a seguir. Pero Él nos da el ejemplo de Elías, pues es uno semejante a nosotros. Y por eso el Señor nos lo pone delante. Así nos será menos difícil imitarle. Si nos fijamos en Él, pues estaba sujeto a pasiones como las nuestras. Hermanos, gracias demos a Dios que nos ha provisto de un maestro que aún nos puede enseñar a orar a través de su palabra, a través de estos ejemplos que hemos visto. El Señor nos pone esto delante. Pero miremos seriamente cuáles de estas 3 cosas tenemos que atender, reforzar y poner en su sitio. Pues esta es la oración que puede mucho. Es la clase de oración que Dios escucha y toma en cuenta y contesta. Vamos a orar.